Saludos mis maníacos de Ellsworth, de acuerdo a las votaciones hoy traigo la guía de User. Dejan en la descripción y en comentarios el formulario definitivo para que voten o cambien sus respuestas para la siguiente guía de clases. Haré la guía de la más votada en una semana o 3 días. Aclaración, estas guías se enfocan en el PvE, no PvP, y son para el principio y a mediados del juego, con nivel de resonancia entre 0 y 300 aproximadamente, no para el endgame. Y las hago en base a lo que leo en las habilidades y testeando el personaje, más la experiencia que tengas sobre el personaje o mis observaciones. Si hay un pro player viendo esto, se agradecen sus aportaciones en los comentarios. También recuerden revisar la descripción para más aclaraciones e información extra. Descripción: el User es una clase de soporte y que también puede hacer mucho daño debido a sus pasivas en equipo y skills de bastante buen daño, lo que lo convierte en un muy buen synergy dealer. Inclusive se podría jugar de DPS. Puntos especiales de Chung: las balas, que se usan en sus combos y habilidades que lancen proyectiles, y según la cantidad pueden potenciar dichas habilidades. Y ya está, se cargan cada 2 segundos estando inmóvil, activando el Awakening y con pasivas u otras habilidades específicas. En el caso del User apenas consume balas, ya que la mayoría no usan proyectiles. Vamos con las pasivas importantes. Pasiva nivel 35, nos dan estos stats permanentemente y desbloqueamos nuevas maniobras exclusivas de esta clase. Doble salto o desplazamiento lateral en el aire, máximo 2 maniobras de momento. Pasiva nivel 40, cada vez que uses 2 habilidades se ve un aura alrededor tuyo. Si toca a un enemigo se inflige una marca al enemigo durante 20 segundos y cuando les golpees explota y desaparece, causando daño de 2195%. Primera pasiva nivel 60. Al activar Martirio, que es el aura producida por la pasiva del nivel 40, se regenera 5% de vida y mana para los aliados. Los aliados también generan el aura para marcar a los enemigos que toquen. Segunda pasiva del nivel 60. Durante el estado de consagración que obtienes con el Awakening activado, recibirás un 15% de cooldown reducido, un aumento del 10% de daño de Martirio, y la regeneración de Martirio aumenta a 10% en vez de 5. Pasiva del nivel 70. Aumenta las maniobras aéreas en 2 y recibes estos stats permanentes. Pasiva del nivel 90. Al activar Martirio se reduce el enfriamiento de tus habilidades especiales activas en 2 segundos y otorga a todos los aliados más 10% de ASD por 15 segundos. Segunda pasiva del nivel 99. Se aumenta el número de orbes de estela de orbes. De nivel 45 se reduce el consumo de mana en 10% y durante consagración recibes un 15% de reducción de daño. Buffos y debuffos para el equipo. Habilidad del nivel 15 escolta. Al usarla y elegir al aliado que quieres proteger pulsando la tecla numérica correspondiente, todo el daño del aliado se transferirá a ti, pero con una reducción del 40%. Después los otros tipos de daño se te reducen en 30%. También ambos recibís Super Armor. Los daños que se basan en la vida máxima no se pueden transferir. Todos los efectos de esta skill duran 8 segundos. También está su mod, que simplemente aleja a los enemigos y otorga un 15% menos de daño recibido a los aliados cercanos por 15 segundos. Skill de nivel 35, Santo Grial, que cura 18% de vida y mana a los aliados cercanos cada segundo por 5 segundos. Segunda skill del 45, Símbolo de las Alas, que daña a los enemigos cercanos y otorga más 15% de velocidad de ataque y más 20% de desplazamiento y salto a los aliados cercanos. Skill del nivel 55, Canción Esférica, que reduce las resistencias de los enemigos en 150. Skill del nivel 70, Expiación, que congela a los enemigos por 4 segundos. Skill del nivel 90, Filantropía, que limpia los debuffos de los aliados. Skill de nivel 95, Oráculo, que otorga más 18% de ataque físico y mágico a los aliados por 12 segundos. También otorga Super Armor gracias a la primera pasiva del 99. Hiperhabilidad de nivel 99, que cura toda la vida y mana de los aliados dentro del alcance inmediatamente y causando un buen daño de paso. La Master Skill 3 o 4, que reduce los costos de puntos especiales a 0 por 15 segundos. No se especifica, pero supongo que afecta a todos los aliados cercanos. El User destaca en daño de habilidades de trascendencia, aunque también bastante en fuerza. Todas sus skills de daño están bastante igualadas.
La mod de Estigma Sagrado de nivel 35 contra objetivos que no se muevan prácticamente, y además va aumentando su tamaño y daño con cada impacto, especialmente contra jefes. Después, Radiación de Prisma de nivel 30 contra enemigos preferiblemente grandes y que no se muevan prácticamente, ya que hace daño lento pero mucho. Ocurre lo mismo con la mod de Símbolo de la Liberación, que invoca orbes que giran y hacen daño, llegando a hacer el mismo daño que Radiación de Prisma en general. Oráculo para cualquier situación, ya que es rápida. Estela de Orbes del nivel 45 que lanza orbes estáticos y cada vez que se activa Martirio resuena en los orbes, marcando a los enemigos tocados. Luego tenemos la skill de nivel 20, pero contra jefes muy grandes y largos. Después Inundación Iluminosa de nivel 25 con todas las balas cargadas para más daño y contra jefes grandes y o largos, destacando especialmente si la lanzas contra un enemigo en la pared, ya que se va a quedar ahí atascada. El problema de Estela de Orbes es que tarda un poco en ejecutarse, mientras que las demás se hacen casi al instante, pudiendo continuar con otras skills rápidamente. Por eso sería mejor usarla cuando las demás skills estén en enfriamiento, a no ser que haya alguna situación específica en la que el equipo deba atacar un poco lejos, o una situación con dos jefes algo separados, para cubrir a ambos sin marcarles con símbolos de martirio sin tener que estar pegado a los jefes. La mecánica de martirio también es importante, ya que causa buen daño a los enemigos marcados cada dos habilidades ejecutadas. Mejores skills de limpieza: Inundación Iluminosa con buen alcance, daño y tamaño. Estigma Sagrado, ya que hace caer estigmas a todos los enemigos delante. Tiene un alcance limitado, pero es bastante, y en teoría no hay un límite de objetivos. También tenemos Radiación de Prisma sin mod, estática, y con mod se va moviendo. Después, habilidades clásicas y confiables: Cielo Bombástico y Oráculo y Símbolo de la Perdición, que son grandes y tienen buen tamaño. Skills para one-shotear: Símbolo de la Liberación, Estigma Sagrado y probablemente la Hiperhabilidad 2 con más de 10.000% de daño reiteradamente. Habilidades más importantes de soporte: Oráculo para dar ataque híbrido al equipo, Santo Grial para curar, Símbolo de las Alas para aumentar las velocidades del equipo, Escolta con mod en general para reducir el daño recibido de todos los aliados, ya que sin mod solo protege a una persona y puede ser arriesgado para ti, ya que recibirás bastante daño aunque esté reducido. Canción Esférica para reducir la resistencia de los enemigos y facilitar la congelación. Después opcionales: Filantropía para limpiar debuffos del equipo si es necesario, y Expiación para congelar si te toca a ti, aunque solo son 4 segundos con el Usar, así que supongo que lo mejor sería que congele a otra persona si hay. En el resto de espacios cualquier skill, y si vas a jugar de Synergy Dealer, pues colocas de daño y sustituyes algunas de soporte de las que puedas prescindir. Las habilidades más importantes de daño: Oráculo, Estigma Sagrado con mod y Símbolo de la Liberación con mod, y si vas de DPS pues incluyes las mencionadas anteriormente en las mejores habilidades de daño, manteniendo los buffos más esenciales: Oráculo, Santo Grial y Símbolo de las Alas. ¿Cómo se juega de soporte? Pues básicamente spamear los buffos Oráculo, Santo Grial, Símbolo de las Alas, Escolta, Canción Esférica para reducir resistencias y ayudar al que le toque congelar, y el resto Filantropía para limpiar debuffos cuando sea necesario, y Expiación si te toca congelar a ti, aunque es preferible que lo haga otro. ¿Cómo se juega de DPS o Synergy Dealer? Básicamente spamear todas las skills de daño, pero primero las de soporte importantes: Oráculo, Símbolo de las Alas y Santo Grial cuando sea necesario para curar, y estar pegado al enemigo tú o cualquiera de tu equipo para que los símbolos de martirio toquen al enemigo. Dependiendo de qué tanto vayas a jugar de Synergy Dealer, pues llevarás alguna skill de soporte más o equipamiento de soporte, y te enfocarás algo más en apoyar al equipo. Les dejaré en la descripción un gameplay interesante que encontré mostrando sus habilidades. Por último, una tabla de calificaciones del Usar que la puntuaré con mi opinión. Los más experimentados podéis dejarme vuestra calificación aquí abajo en los comentarios. En daño un 8.3, ya que tiene bastantes skills de daño más otro daño pasivo y puede acortar su cooldown cada 2 skills. En soporte un 7.3, pues tiene lo básico, especialmente el ataque híbrido, velocidades y curación.
Por último en limpieza un 9, ya que tiene bastantes skills de limpieza y de buen daño y alcance, además de un bajo enfriamiento. Y eso es todo, gente. Si les ha gustado el vídeo denle like y suscríbanse para más contenido de Elseworld y apoyar el canal. Cualquier duda, aportación, etc. comentar aquí abajo. Buen día y hasta la próxima.